y además nosotros ya sabéis que tenemos en el laboratorio un producto puntero por el plan 28 días de cara al sobrepeso, que vamos a incidir un poquito, pues ahora es el momento cuando mejor lo podemos aplicar, ¿no? Y ya se están haciendo estudios retrospectivos con respecto al confinamiento, estudios con respecto al COVID, que ya tienen más peso específico, ¿no? Y dentro de esos estudios ha salido a medios de comunicación, vamos, hace escasamente una semana, dos sociedades científicas en España, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, que hicieron un sondeo en la población española que estuvo confinada, y muy básicamente os traigo 4 datos que nos hacen pensar, ¿no? que nos pueden hacer replantearnos el tema, ¿no? Primero, que el 48% de las personas que fueron encuestadas creen que ya empezaron el confinamiento con sobrepeso, con peso de más, ¿no? Pero aparte de eso, el 46% de las personas que han estado confinadas dicen que tienen sensación de que han ganado peso. La mayoría dice que ha ganado de 1 a 3 kilos, ¿no? Realmente los datos reales es que el 16% de las personas ha ganado de 3 a 5 kilos de peso. Y desgraciadamente, los varones mayores de 65 años son los que han ganado de 3 a 5 kilos de peso. Digo desgraciadamente porque ya mayor de 65 años es un factor de riesgo con respecto al COVID-19, ¿no? Se ha visto que una de las circunstancias que ha justificado que personas jóvenes precisen un ingreso hospitalario ha sido el sobrepeso. Porque claro, se ha dicho que el COVID pues, ha afectado a personas que son pluripatológicas, personas inmunodeprimidas, personas que tengan tensión alta, que tengan diabetes, y dices, sí, oiga, y hay un grupo de población joven de 30 a 50 años que teóricamente no deberían de tener una incidencia muy agresiva del coronavirus, pero en cambio sí que lo han tenido. Y sabéis, el mayor porcentaje de esas personas, que no es una población de un riesgo muy especial, resulta que tenían sobrepeso. Entonces, es el momento para planteárselo porque ahora, claro, ahora salimos del confinamiento. Ahora viene la desescalada, pero eso no significa que el virus no se haya ido. El virus sigue estando ahí. Entonces, se especula, los virólogos están teorizando de que es muy posible de que ahora con el calor el virus es menos activo, haya menos transmisibilidad, haya menos infectividad por parte del virus, pero que cuando venga el frío, cuando venga el cambio de temperatura, cuando llegue el otoño, cuando llegue el invierno, cuando aumenta la gripe, pues es posible que haya un pico. Hay un pico y tengamos una segunda ola. Claro, entonces, si ya vamos con sobrepeso, que el 48% de las personas confinadas cree haber comenzado el confinamiento con sobrepeso. De estos, más de la mitad han ganado de 3 a 5 kilos. Entonces, nos vamos a plantar con todo el tapeo y toda la historia de verano, que lo único que hacemos es coger peso, nos vamos a plantar en el otoño con 7 o 8 kilos de más. Y es un factor de riesgo para la segunda hipotética oleada que nos va a venir del coronavirus. Entonces, claro, no hay que dejarlo. Eso hay que planteárselo ahora. Y lo que nos dicen estas dos sociedades científicas en representación de la SEDO, habla Susana Monereo, que es la jefa de servicios de endocrinología y nutrición del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que los obesos presentan problemas respiratorios de tipo mecánico porque físicamente el vientre les comprime el pulmón. Entonces tienen más dificultad de distensibilidad del pulmón, con lo cual van a tener una peor ventilación y van a tener más riesgo de ese COVID baje a vías respiratorias bajas y haga más estragos. Disminuye la capacidad pulmonar por la movilidad del diafragma que está comprimido. Y además, las personas obesas presentan, que esto lo hemos hablado muchas veces, un estado proinflamatorio y protrombótico, porque ahora vamos a desarrollar, cuando desarrollemos, es un desarrollo diferente al que hemos hecho hasta la fecha, cuando desarrollemos el tema de la obesidad, en la obesidad hay una inflamación soterrada de fondo crónica. Las personas que tienen una obesidad y que también tienen una tendencia a generar trombosis, con lo cual este estado proinflamatorio y protrombótico de los obesos puede agravar la fase inflamatoria grave de las enfermedades que ocasiona el COVID, de la enfermedad del coronavirus. Y el doctor Rubio, jefe de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico San Carlos y vicepresidente de la otra sociedad científica,
la SEN, dice que el hecho de tener obesidad confiere un plus de gravedad a la gente joven, lo que hemos comentado. Aumenta el riesgo de complicaciones o de gravedad de la neumonía, la obesidad. La obesidad se asocia a enfermedades respiratorias, cardiocirculatorias, renales, y estas, a su vez, pueden ser causa directa de agravamiento de la enfermedad de coronavirus. El obeso tiene además menor masa muscular, que conlleva una peor condición física cardiorrespiratoria a la hora de movilidad torácica, ¿no? Entonces, esas son un poco las conclusiones de estos dos médicos, a su vez investigadores, en este estudio que se ha realizado prospectivo en la sociedad española, y que están diciendo que de obesidad no hay. Por eso vamos a hablar un poquito de obesidad, porque ya digo que es la pinta en parda la ocasión, y yo saldría contento si os concienciáis de que tenéis que hacer algo para bajar eso. Solo me conformo con los 5 kilos que se han ganado la mayor parte. Sé que hay personas que no, ojo, sé que hay personas que no, pero que os replanteéis el perder solo esos 5 kilos que hemos ganado el confinamiento. No más, me conformo con eso ya me daría con una piedra en las espinillas. Me daría por satisfecho con el webinario de hoy, ¿no? Que seáis conscientes de eso, ¿no? Ya sabéis que a mí, cuando hablo de obesidad, me gusta incidir en 3 pilares, que son básicos para perder peso, ¿no? Uno, la buena alimentación, una dieta equilibrada, una dieta mediterránea equilibrada, ajustada al requerimiento que tenemos. En segundo lugar, una actividad física adecuada a las condiciones de cada persona y adaptada al requerimiento y las posibilidades de cada persona. Y en tercer lugar, un buen descanso. Un descanso por la noche y un control de estrés. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que nos están hablando que el estrés aumenta de peso a las personas. A mayor estrés aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, aumenta la comida, el picoteo compulsivo, aumenta el depósito de grasa por esos mecanismos fisiopatológicos que se genera con el estrés y en definitiva, el que duerme menos tiempo del que debe dormir o incluso el que duerme más tiempo del que debe dormir se está asociando con un aumento de peso. Por eso, esos 3 pilares, una alimentación equilibrada, una actividad física y un descanso y un control de estrés. Esos son los pilares básicos. Ahora vamos a dar otras claves adicionales, ¿no? Epidemiológicamente, os pongo dos referencias para que veáis la progresión que tenemos actualmente en la sociedad. Un estudio del 2014 que nos habla que hay 1.900 millones en todo el mundo de personas mayores de 18 años con sobrepeso, de los cuales 600 millones en todo el mundo tienen obesidad. Muy bien, en ese estudio, y hoy en día incluso, los niños obesos son 42 millones. Pero tenemos un estudio de las mismas condiciones realizado en 2016, publicado en The Lancet, que es el paraninfo de la publicación científica sanitaria de medicina, que nos habla de que hay 650 millones de personas con obesidad en el mundo. O sea, del 2014 al 2016 ha habido un 13%, un 10% de aumento en un año de personas con obesidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que estamos hablando de hace 3, 4 años. Esto implica que a este ritmo, como nos demuestra esas 2 pinceladas con estos 2 estudios, en el 2025 vamos a llegar a un 20% de la población total mundial con obesidad. No ya con sobrepeso, con obesidad, con todo lo que nos comporta. Es decir, ya estamos llegando a un límite que hay más obesidad que desnutrición en la sociedad actual. Que mira que da pena que haya desnutrición, pero rayos, nunca se había sobrepasado el número de obesos frente a los desnutridos. Es que es un paradigma que de verdad que es para pegarse con un látigo en la espalda. Que la gente se te muera de hambre cuando aquí nos estamos muriendo por exceso de peso, por las patologías asociadas que dependen del exceso de peso, como la tensión, la diabetes, la patología cardiorrespiratoria, etcétera, 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 ¿no? En España, pues los datos en España, lo que he comentado antes era a nivel mundial, pues el 23% de los adultos presentan obesidad y el 38% presentan sobrepeso. De los niños, el 20% de los niños tiene sobrepeso y el 10% tiene obesidad, que es una maldita lacra, que además esta lacra se está convirtiendo en una pandemia en la sociedad española, y esto sí que realmente es una pandemia peligrosa.
no la del coronavirus. Esta es una pandemia peligrosa, porque esta nos mata en diferido. Y la gente que tiene ese 10% de niños que ahora tienen obesidad se va a multiplicar por 10 dentro de 10 años. Y no es lo mismo que una persona tenga obesidad con 60 años, que va a desarrollar diabetes, va a desarrollar tensión arterial, puede desarrollar cáncer. Vale, con 60 años desarrolla eso, cuando una diabetes y un problema cardiocirculatorio por la obesidad se lo lleva al otro barrio, tiene 80 años. Es que te tienes que morir con 80 años. Pero claro, en un niño que con 12 años tenga obesidad, significa que con 40 años va a estar con problemas de riesgo de cáncer, con problemas cardiocirculatorios, con problemas de diabetes. Entonces, ¿qué futuro de salud tiene esta criatura? ¿Qué futuro de salud tiene la sociedad con este riesgo real? Por eso os digo que esto es peor pandemia que la que estamos sufriendo del coronavirus. O sea, un 30% de los menores tiene problemas de peso hoy en día, lo que implica el aumento de diabetes tipo 2 y aumento de enfermedades cardiocirculatorias. Aquí tenéis un mapa, un poco por curiosidad, de distribución de los sobrepesos a nivel de España, ¿no? Como en unos sitios es más, la zona de Andalucía, de Galicia, en otros sitios menos, el País Vasco, Cataluña, en fin, curiosidad, ¿no? Luego, cuando hablamos del sobrepeso, esto es también como botón de muestra, una curiosidad de que dependiendo de si eres varón, si eres mujer, dependiendo de la edad, pues tienes más depósito de grasa o menos depósito de grasa que se considera normal, ¿no? O sea, que no todo depósito de grasa es patológico y va a depender de la edad, de las circunstancias personales de cada uno, si eres varón o mujer, de la actividad física que realizas. O sea, va a depender de muchas cosas, ¿no? Que no hay un valor fijo que te diga a partir de este valor eres obeso o no, ¿no? Pero claro, lo malo es que nos tenemos que mover en unos rangos, ¿no? Y por eso os voy a dar un poco a vosotros cómo nos movemos los médicos un poco en consulta para tener esa pequeña referencia, ese pequeño rango, dentro de esa gran variabilidad, ¿no? Entonces, sobrepeso y obesidad en conjunto, el exceso de peso se define como un exceso de masa grasa dentro de una composición corporal que el cuerpo tiene huesos, músculos, órganos, masa grasa y líquidos. Entonces, cuando aumenta el porcentaje en esa composición corporal de grasa, pues cuando aumenta a determinados niveles se considera que ya tienes o sobrepeso u obesidad, ¿no? Dependiendo del porcentaje. En las mujeres se considera normal que su cuerpo tenga de un 20 a un 35% de grasa. En los varones menos. En los varones del 10 al 25% de grasa. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la mujer necesita unas reservas calóricas. ¿Por qué? Porque tiene dos extras que los varones no los tenemos. Es la posibilidad de un embarazo y la hipotética posibilidad de una lactancia consecuente al embarazo, ¿no? Por eso justifica que las mujeres tengan de forma genética y de forma estructural un 30% más de adipocitos, es decir, células grasas. Pero el problema no es que tengamos adipocitos, sino que ese adipocito, veis aquí la célula grasa en el margen inferior derecho, eso es una célula de grasa. Todos tenemos células grasas en ese porcentaje que estamos diciendo, a partir de ese porcentaje ya se considera pues sobrepeso y si es mayor obesidad, pues entonces el problema no es que tengamos adipocitos, el número de adipocitos, sino que ese adipocito tenga grasa dentro del adipocito. La función del adipocito es una célula de reserva de grasa, que puedes tener muchos adipocitos, pero si los tienes vacíos, oye, mira, pues ya está, ahí están. Pero claro, el problema es si los rellenas de tejido graso, de triglicéridos y de grasa, pues eso se convierte en un auténtico problema, ¿no? Normalmente las mujeres acumulan más grasa en la zona de la cadera, de los muslos, de las nalgas, porque eso es su reserva, eso es su frigorífico, eso es su carga, sus galones de gasolina que necesita su cuerpo para ese extra que es inherente a la mujer del embarazo y de la lactancia. De hecho, yo siempre doy como referencia las mujeres de centroafricanas que tienen unos cuartos traseros muy grandes, pero genéticamente, y además que no es feo, sino que es una necesidad porque eso le ha permitido la pervivencia al ser humano, porque cuando no había frigoríficos, no había la técnica de la salazón para conservar las cosas, pues el organismo tenía ese sistema que guardaba en forma de grasa para poder, cuando no había
un aporte calórico, tirar de esa grasa y sacar el hidrato de carbono que necesita nuestro cuerpo para generar la energía para el desenvolvimiento diario, ¿no? Y la mujer pues tenía esa extra de reserva pues en donde las nalgas, en los cachetes, en las piernas, pero insisto que eso ha permitido la pervivencia, ¿no? Entonces, los médicos, lo que os comentaba, tenemos una pequeña referencia de andar por casa, hay fórmulas más complicadas, pero que nos orienta un poquito de ver si la criatura que tenemos delante pues está delgada, tiene sobrepeso, está en unos rangos de normalidad, ¿no? Y es una fórmula matemática muy sencilla, que nosotros cogemos el peso en kilos, como os indica aquí la fórmula, y lo dividimos por la altura en metros dividida al cuadrado, ¿no? Entonces, en base a aplicar esa fórmula a la persona que tenemos delante, pues tenemos una numeración, nos sale un número y dependiendo dónde esté ese número, pues nos va a indicar el estado que tiene la persona. ¿Veis? Si es menor de 19, pues nos está indicando que tiene bajo peso esa persona. El normopeso oscila de 19 hasta 25. Ahí tenemos una persona normal. Y ya el pequeño sobrepeso, que es relativamente asumible, va de 25 a 30. Pero todo lo que es más de 30 ya se convierte en patológico de necesidad. No patológico porque la persona esté obesa, sino por las consecuencias que va a tener esa obesidad, si no ahora, de cara a un futuro, para la persona que tiene esos números de más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí podemos un rango que llega hasta a la obesidad mórbida cuando ya excede el IMC de 40 o 50, ¿no? Entonces, esa es la forma como nos movemos un poquito los médicos para tener una pequeña referencia. Ahí veis peso dividido por la estatura al cuadrado, pero en metros, no en centímetros. Pero de todas formas, no todas las grasas son iguales. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ya digo que hay una gran variabilidad. Y aquí vamos a ver un ejemplo de variabilidad. Con esto hago referencia a unos estudios de este doctor, un endocrinólogo de prestigio, que divide un poco el acúmulo de peso en dos tipos de sobrepeso, ¿no? Por un lado, el sobrepeso ginecoide, que eso habla de mujer, el sobrepeso que suelen tener las mujeres, que no siempre es así, pero estructuralmente y hormonalmente, pues son más las mujeres las que tienen este tipo de sobrepeso. ¿Dónde acumulan la grasa las mujeres? Pues de la cintura para abajo, en los cuartos traseros, en las nalgas, en las piernas, la parte superior de los muslos, entonces bajo la cintura en definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué problema nos puede dar un exceso de peso, un exceso de sobrepeso ginecoide? Pues ahí nos va a dificultar el retorno venoso. ¿Por qué? Porque tenemos mucha compresión en esa zona y entonces la circulación venosa, pues a mayor acúmulo de grasa, pues vamos a estar impidiendo el retorno venoso por las venas, con lo cual se va a estancar. ¿Y esto a qué nos lleva? A un mayor riesgo tromboembólico, de hacer trombosis y generar embolias en extremidades inferiores, que nos puede afectar al pulmón, nos puede afectar al cerebro. Y además, fijaros una cosa, cuando acumulas mucha grasa en esta zona, como dificultan mucho la circulación, pues hay un aumento de procesos artrósicos, tanto en cadera como en rodilla, que es donde deposita la grasa el tipo ginecoide, ¿no? Claro, ya hemos dicho que la grasa dificulta el retorno venoso para arriba, pero también el aflujo sanguíneo. Entonces, claro, si tenemos la cadera llena de grasa, pues las venas que van en ese tejido graso, las arterias que van llevando los nutrientes, el calcio, el colágeno, el cartílago que tomamos por la alimentación, lo llevan a esa articulación, pues va a tener más dificultad de llegar y tenemos problemas artrósicos por ese acúmulo. Y luego tenemos la obesidad androide, ¿no? La obesidad androide o de varón, ¿no? Porque incide más en varón y ese es un acúmulo por encima de la cintura. Perdonad la expresión, pero aquí me vais a entender todos. La barriga cervecera es el vientre que sale de la boca del estómago hasta la zona perineal, ese vientre descomunal que desgraciadamente tienen algunas personas, ¿no? Entonces, eso es una obesidad androide. Eso es lo que se llama la obesidad visceral, que esa es peor de cara a la patología cardiocirculatoria que el colesterol alto en sangre. La obesidad visceral. ¿Por qué? Primero, porque te predispone a diabetes. Sobre todo diabetes tipo 2, que luego se transforma en tipo 1. Te predispone a enfermedades cardiocirculatorias. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque no solo se acumula en el vientre, como veis en el dibujo, sino que lo mismo que el vientre tiene grasa, todos los órganos
que hay detrás de la pared abdominal están rodeados de una buena capa de grasa. Ya habréis oído en más de una ocasión el hígado graso o esteatosis hepática. Eso es grasa en las vísceras. O también se acumula grasa en el intestino grueso, en el bazo, en el páncreas. O sea que tenemos una gran reserva de grasa. No es solo la que hay debajo de la piel, como si fuese una celulitis. Entonces, esta grasa, el gran problema que nos da la obesidad visceral, que más riesgo que la obesidad ginecoide, la de la mujer, es que nuestro cuerpo está liberando permanentemente ácidos grasos a la sangre. Estamos liberando de esa zona triglicéridos a la sangre. Y entonces esto hace que se desensibilicen los receptores de insulina. Es decir, estamos haciendo una resistencia a la insulina y cada vez hace falta mayor cantidad de insulina para que entre en el hígado y entre en la masa muscular el azúcar. Y generamos un exceso de insulina, lo que se llama técnicamente un hiperinsulinismo. Entonces, este aumento de insulina se genera un círculo vicioso, como en la mayor parte de los aspectos de la obesidad, que son círculos viciosos, como ahora vais a ver. Hay un aumento de insulina. Esta insulina hace que penetre más ácidos grasos aún en el adipocito, más grasa en el tejido graso. Entonces aumenta la ganancia de masa grasa y otra vez empezamos el círculo vicioso. Aumenta más la resistencia a insulina porque se libera más triglicéridos, aumenta la producción de insulina, ya tenemos un círculo vicioso, un San Benito, ¿no? Entonces por eso digo que este perímetro abdominal alrededor del ombligo es el que nos puede llevar al otro barrio con más facilidad que un colesterol alto en sangre. Mirad, esta imagen dice muy gráficamente dónde tenemos que medir para ver el perímetro abdominal. Es desde la última costilla que la tocamos hasta el comienzo del hueso de la cadera. En el medio de esa distancia que hay de la última costilla al comienzo del hueso de la cadera, a la altura del ombligo ponemos la cinta métrica y ahí vamos a tener una medida. Se considera que es un problema cuando la mujer esa cinta métrica le marca más de 88 centímetros y cuando al varón le marca más de 102 centímetros esa cinta métrica. Esta es una obesidad de riesgo para la salud, más obesidad de riesgo para la salud que una obesidad distribuida de forma uniforme en todo el organismo, que no es buena, pero esta es peor. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? Hombre, se supone cuando, por los estudios que hay, que cuando hay una obesidad visceral, es decir, cuando tenemos esa barriga prominente, entonces aumenta el depósito de grasa alrededor de las vísceras. Esto se puede medir. Hay máquinas, como por ejemplo la DEXA, es una máquina que es muy parecido a la máquina que utilizamos los médicos para medir la densitometría, para medir la densidad de calcio en el hueso. Entonces es una máquina que sometemos a la persona a esa máquina y nos da una imagen, obtenemos la composición corporal total y nos dice por diferentes colores, además es muy bonita, las imágenes son preciosas. Esta imagen que he puesto no obedece a lo que se ve con una DEXA, ¿no? Entonces se ve una representación fotográfica de dónde está depositada la grasa, con un color definido, dónde está depositado el tejido magro, dónde está depositado el líquido, con un color definido. Es precioso, una imagen preciosa. Entonces, esto es un método muy fiel de medición. Claro, esto está en hospitales para ver la grasa y la distribución grasa que tiene una persona, ¿no? Luego, en las consultas de nutricionistas, pues hay otro aparatito que son esas pequeñas básculas que se mide la impedancia, es decir, la resistencia del paso a la corriente eléctrica en el cuerpo y nos dice un dato aproximado del porcentaje de grasa, del porcentaje de líquido, del porcentaje de masa muscular, ¿no? Pero la DEXA, este aparato, es el que mejor nos puede dar la distribución de grasa en todo el cuerpo y precisamente por estos aparatos es como sabemos que una barriga cervecera tiene un aumento de depósito de grasa visceral, con todo lo que conlleva, ¿no? Realmente la grasa no es mala, nada es malo, nada es malo, nada es malo, nada es malo en el organismo ni en la vida, todo depende de la cantidad. En la justa medida la grasa es buena. ¿Por qué? Porque la grasa pues, es una reserva energética, lo que estamos comentando, que nos ha permitido a los seres humanos vivir durante miles de años, cuando éramos cazadores, no había neveras, no teníamos ganado, no teníamos ni tan siquiera agricultura, ¿no? Entonces eso nos ha permitido la subsistencia, reserva energética para cuando haya periodos de escasez que, gracias a Dios, hoy no hay, ¿no? Y que no haya por la cuenta que nos trae. La grasa también funciona como aislamiento térmico. Claro, pero hay un problema. Dices, oye, pues yo, qué bien,
tengo una buena capa de grasa, no voy a pasar frío. Me cachi la mar. A mayor aislamiento térmico, el problema es que tú necesitas menos gasto energético que empleas para mantener la temperatura en el cuerpo. Y entonces eso dificulta mucho la pérdida de peso. Daros cuenta de una cosa, los mamíferos del Báltico, las morsas, las ballenas, las focas, tienen una capa de grasa brutal debajo de la piel, por ese aislamiento térmico. Claro, no gastan casi energía en mantener esa temperatura. Si no es que no darían abasto para comer para mantener esa temperatura, porque estarían comiendo todas las reservas, estarían quemando todas las reservas energéticas para producir calor. Pero claro, insisto, que no es tan bueno ese concepto de aislamiento térmico a la hora de quitar, de perder peso. También la grasa tiene funciones hormonales. La grasa, el tejido graso es un tejido endocrino, es un tejido hormonal, como la tiroides, como los ovarios, produce hormonas. Y una de las hormonas que produce es la leptina, que la leptina la produce la grasa, la secreta, y cuando hay un nivel determinado de grasa, aumenta la producción de leptina, y eso nos dice al cerebro, oye, para de comer, que tengo las reservas llenas, que no me metas más reservas, que estoy lleno. Pero claro, ¿qué pasa? Con las personas que ya tienen un exceso de grasa, tienen también una resistencia a la leptina a las personas obesas. O sea, que este mecanismo de autocontrol no les funciona. Lo mismo que tienen resistencia a la insulina y hacen una diabetes, tienen resistencia a la leptina y aumenta la obesidad, ¿no? También la obesidad produce estrógenos, fabrican hormonas sexuales junto con las glándulas suprarrenales, acaba el tejido graso produciendo estrógenos, incluso en personas que han tenido la menopausia. Claro, eso puedes decir, oye, qué bien, mira, yo tengo la menopausia, como tengo la menopausia, pues estoy gordita, pues oye, produzco estrógenos en mi tejido graso. Sí, vale, por ahí bien, vas a tener menos síntomas menopáusicos, menos calores, pero ojo, que los estrógenos fuera de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama. O sea, que no el monte es orégano, que eso no justifica el tener controlado los métodos, la menopausia, el tener un exceso de peso, porque se puede volver contra vosotras mismas aumentando el riesgo de cáncer de mama. Y para controlar los bochornos y los síntomas menopáusicos, ya sabéis cómo está funcionando el Phytowoman, de escándalo. Luego, en los varones tenemos otro problema, la grasa, que como produce estrógenos, rompe el equilibrio entre los andrógenos, es decir, la hormona masculina, y los estrógenos, la hormona femenina. El varón empieza a tener más hormona femenina, el varón obeso, que hormona masculina, con lo cual el líbido se pierde la vitalidad sexual. Ni tienes apetencia sexual, ni funciona sexualmente como tienes que funcionar. No tienes el nivel de erección y de apetencia sexual. Pierdes el líbido. Claro, ¿qué pasa? En un varón lo intentas compensar. ¿Con qué? Con la comida, con lo cual aumentas más la obesidad, con lo cual otro círculo vicioso. Menos función sexual, porque estoy agobiado, porque no puedo mantener una función sexual como más. Entonces, menos función sexual vas a tener. Y encima lo compensas con el alcohol muchas veces, no con la comida. Y acordaros, la cerveza, cuando hablábamos del Night Master, la cerveza tiene lúpulo. ¿Y sabéis lo que tiene el lúpulo? Es un fitoestrógeno. Entonces, un exceso de consumo de lúpulo nos va a aumentar todavía más la presencia de estrógenos en el cuerpo, en el varón, con lo cual, menos función sexual, ¿no? Otro círculo vicioso que tiene la obesidad, ¿no? Luego también, el tejido graso actúa como una esponja para todo lo que se disuelve en la grasa, para bien y para mal. Pero normalmente es para mal. Entonces, ¿qué se disuelve en la grasa? Pues mirad, los disruptores endocrinos se disuelven en la grasa. Son esos tóxicos medioambientales que estamos totalmente rodeados de ellos, en el hogar, en el medio ambiente, la contaminación, los plásticos, los pesticidas, el teflón de las sartenes, todo eso que alteran el funcionamiento hormonal, porque se parecen mucho a las hormonas, por eso se llaman disruptores endocrinos, se depositan en el tejido graso y desde ahí hacen su función. Pero eso para mal. Pero también para mal es que como la vitamina E, la vitamina A y la vitamina D son vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, resulta que podemos tener mucha cantidad de estas vitaminas, pero como está metida en la porra de la grasa,
no la tenemos en la sangre y eso comporta un aumento de riesgo cardiovascular, porque la vitamina E es un gran antioxidante, la vitamina A es un gran protector de cara, por ejemplo, al sol, a tomar el sol, y la vitamina D vale para todo, desde potenciar las defensas para que no cojamos un coronavirus, hasta protección de huesos, problema cardiovascular, sistema nervioso central, vale para todo, pero no nos vale para nada si la tenemos depositada en ese exceso de grasa que tenemos. Y luego hacemos una analítica y tenemos una deficiencia de vitamina A. Y dices, ¿cómo es posible tener deficiencia de vitamina A cuando tenemos el país que más horas de exposición solar tiene? Pues esto es uno de los motivos que está justificando que hay esas carencias de vitamina D, el exceso de peso que tenemos, que se deposita en la grasa y no es viable. No se puede utilizar ni la vitamina E, ni la vitamina A, ni la vitamina D. Vamos a hablar de unos conceptos, ¿no? Y el primer concepto es la lipoinflamación, que incluso la endocrina y el endocrino que he nombrado al principio con el estudio de la SED y la SEDO, están hablando de que el tejido graso, la persona obesa, tiene un estado inflamatorio de fondo, tiene una inflamación metabólica. Entonces, esto es un concepto muy nuevo, lo que se llama la lipoinflamación, es decir, la inflamación de la grasa. El tejido graso genera inflamación. Tenemos un estado inflamatorio de fondo con todo lo patológico que comporta un estado inflamatorio. Una de nuestras premisas en LR, Health and Beauty, es hablar de la depuración, hablar de la alcalinización, hablar de la neutralización de los radicales libres. Eso son productos inflamatorios. Entonces ya una obesidad nos comporta doble situación inflamatoria. Ya la que tenemos por vivir en un sitio contaminado, comer mal, no hacer deporte, dormir mal, añadimos el estado inflamatorio de fondo de la obesidad. Pero claro, ¿a dónde nos lleva esto? Al acumularse grasa en el tejido adiposo, se produce una reacción de defensa inflamatoria, que es lo que provoca esa inflamación, por los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos, cuando acuden al sistema, al depósito de grasa, por ese estado inflamatorio que se está generando, sueltan muchos productos químicos que atraen otros glóbulos blancos, atraen linfocitos, pero también sueltan un producto químico, una proteína que se llama factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sabéis para qué? Para que se disuelva el músculo. ¿Y sabéis por qué intenta el glóbulo blanco disolver el músculo? Porque se libera glutamina, que es un aminoácido muy importante que tenemos en el músculo y a su vez es nutriente para los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se están proveyendo de alimento para ese estado inflamatorio. Entonces, de ahí el concepto de que la grasa quema el músculo y que una persona obesa, a mayor obesidad, cada vez va a tener menos músculo y cuanto menos músculo va a tener menor metabolismo basal, va a tener menor relentí y entonces va a tener menor capacidad de quemar grasa. Es otro círculo vicioso que se genera con la obesidad y en este caso con la lipoinflamación, el estado inflamatorio de las personas obesas. A mayor peso ganado, mayor pérdida de músculo y menor capacidad de perder. Esto hay que romperlo. Este estado inflamatorio de obesidad hay que romperlo. No solo ya aplicando el plan 28 días, sino que incluso esto justifica muchas de las cosas que yo os digo cuando me consultáis. Decir, oye, ¿por qué esta persona no me pierde peso? Digo, oye, pues igual tienes que hacer una alimentación antiinflamatoria antes de aplicar un plan 28 días. Hay que personalizar, ¿no? Entonces, si una persona tiene un estado inflamatorio de fondo, igual ahorras y ganas tiempo si trabajas ese estado inflamatorio que está generando ese círculo vicioso. ¿Con qué? Con sustancias antiinflamatorias. ¿Cuál es la mejor sustancia antiinflamatoria que tenemos a nuestra disposición? Y no solo actúa a este nivel, sino que actúa a todos los niveles en el cuerpo. El omega 3. El omega 3 activo. Y luego, una alimentación antiinflamatoria. Entonces, en un momento dado, igual tenemos que aconsejar a esa criatura una dieta antiinflamatoria durante una semana, durante 2 semanas, para intentar bajar esos niveles de inflamación y para que cuando hagamos una dieta, un plan 28 días o una dieta de la piña, pues esa persona pierda con mucha más facilidad. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Por ejemplo, ya sabéis que yo soy enamorado del doctor Signalet, la dieta del doctor Signalet.
Una dieta antiinflamatoria, que es simplemente una dieta, como veis ahí, unas directrices: suprimir gluten, suprimir lácteos y derivados, evitar los productos industriales, consumir grasas sanas, omega 3, alimentos crudos y cocciones suaves, y preferiblemente, si es posible, hay que adaptarse a las circunstancias de cada uno, alimentos ecológicos y de temporada. Entonces, por eso os comento que igual esto puede ser un protocolo previo a hacer una dieta cuando tú quieres garantizar que esa persona pierda peso, o cuando no te pierde peso y quieres en darle un espaldarazo para que pierda peso, ¿no? Entrar con un omega 3, entrar con una alimentación antiinflamatoria, reequilibrar la microbiota, es muy importante la microbiota, y reducir cargas tóxicas que probablemente están impidiendo la pérdida de peso. Ahí tenemos nuestro ProBalance como gran depurativo, como gran neutralizador de acidez y como gran drenador del espacio extracelular de elementos ácidos que están haciendo que el espacio extracelular acumule más líquido para permitir la pervivencia de la célula en condiciones, ¿no? Vamos a ver, el otro aspecto, aparte de lo que os he comentado de la lipoinflamación, y por eso le he pasado un poco de puntetas a reequilibrar la microbiota, es el concepto de la microbiota, ¿no? Cada vez hay más estudios que están asociando un desequilibrio de la microbiota intestinal con un aumento de peso. Y hay estudios que están asociando ya determinadas cepas de lactobacilos con un aumento de peso. La ausencia de esas cepas justifica el aumento de peso. Las personas con sobrepeso tienen una flora digestiva anormal. Se reduce la diversidad de la flora en las personas con sobrepeso. Os voy a poner un ejemplo. Los investigadores, cuando usan ratas para investigar, hacen una prueba muy sencilla. Cogen una rata obesa, cogen su flora intestinal y la pasan a una rata que está delgada. Al cabo de un tiempo, esa rata delgada que le han metido en la flora intestinal de la rata obesa empieza a ponerse trulla, empieza a engordar. Y al revés, una rata obesa, gordita, le quitas la flora intestinal y le metes una flora intestinal de una rata delgada. Esa rata empieza a adelgazar. O sea, la importancia de la microbiota, de una flora intestinal variada, diversa, equilibrada, es fundamental para justificar un normopeso. Aparte de eso, que cuando tienes una poca variedad de flora intestinal, hay falta de especies que producen butirato. Hay microbiota que producen butirato, que es un antiinflamatorio, un producto altamente antiinflamatorio que lo absorbe en nuestro cuerpo y lo metemos para adentro, y es un beneficio para nuestro cuerpo, aparte de ser un depurativo hepático, aparte del butirato de estimular, de ser un alimento para la microbiota y ser un alimento para el enterocito, las células del intestino. Entonces el butirato, el propionato, también actúan reduciendo el apetito y ralentizando el vaciado gástrico. Y estos elementos lo producen una flora intestinal equilibrada. ¿Por qué es importante que ralenticemos el vaciado gástrico? Porque una de las cosas que nos da la sensación de saciedad es que tengamos el estómago lleno, que tengamos el estómago pletórico. Entonces, claro, si tú metes y sales rápidamente del estómago, no vas a llegar nunca a tener esa sensación de plenitud en el estómago. Entonces, si tú tienes una flora intestinal correcta, equilibrada, variada, que produce butirato, propionato de forma correcta, aparte que bajas el apetito, vas a ralentizar el vaciado gástrico y tienes sensación de saciedad mucho antes, ¿no? Y luego, aparte que hay otras bacterias, cuando tienes una flora desequilibrada, hay unas bacterias malas que aumentan la captación de grasa por el adipocito, por el tejido adiposo. O sea, que son muchos de los elementos que justifican que tenemos que tener una microbiota equilibrada. Y el último que os pongo para tener una microbiota como una justificación para tener una microbiota intestinal equilibrada, es que hay una relación directa entre la microbiota y el sistema nervioso central. El equilibrio emocional, el estado emocional correcto. Entonces, si tenemos una alteración de la microbiota, podemos tener más vulnerabilidad al estrés, más problema de control de impulsos y peor estado de ánimo, que esto va a favorecer los comportamientos compulsivos, compensatorios. Cuando te encuentras mal, ¿qué haces? Comes, bebes, te das atracones o de cerveza o de comida, y eso te lleva al sobrepeso. Importante. Otro elemento, factores
obesógenos. ¿Qué hay? Que estamos rodeados de porquería, estamos rodeados de contaminantes por todas las esquinas, disruptores endocrinos, como antes he dicho, y muchos de esos contaminantes son obesógenos. ¿Qué significa esto? Que potencian la obesidad. Entonces, ¿dónde están? En los envases de plástico, en las bandejas de plástico que se recalientan al microondas, en los pescados grasos que están muy contaminados por metales pesados del mar. Los detergentes, los productos de limpieza, la contaminación de las grandes ciudades, los medicamentos, los excipientes de los cosméticos, los excipientes de los medicamentos. O sea, estamos rodeados. Entonces, es importante tener un estado, de vez en cuando hacer depuraciones, limpiar nuestro organismo, hacer detoxicaciones, hacer depuraciones o tomar con cierta periodicidad, por ejemplo, un Brobalance, que intenta neutralizar estos estados acidóticos a los que estamos siendo abocados o por mal entorno, por mala práctica o por mal hábito, ¿no? Y por último, un elemento importante que quería destacar, otro concepto, es la depresión. El estado de ánimo en conjunto, la ansiedad, la depresión, el estrés, que muchas veces tienen la comida como elemento, como un psicotropo, ¿no? Esos elementos de esos estados alterados, anímicos, pues desgraciadamente utilizamos la comida pues como una vía de frenada, ¿no? De forma compulsiva picamos y picamos y picamos. ¿Y sabéis lo que picamos? Picamos azúcares. ¿Y sabéis lo que tomamos? Tomamos incluso alcohol, más de la cuenta, ¿no? La represión, aparte de eso, que esos estados emocionales alterados se relacionan también otro círculo vicioso, con un desequilibrio de la flora intestinal, con un estado inflamatorio, porque el estado inflamatorio del sistema nervioso central puede ocasionar y colaborar con un estrés, con una ansiedad, con una depresión. Ya tenemos ahí más círculos viciosos con respecto a la ansiedad. Daros cuenta de la importancia del organismo como unidad funcional. O sea, que nada va por separado, que va todo unido. Y tenemos que enfocar a una persona en toda su integridad. Cuando queremos hablar de obesidad, pues igual tendremos que dar algo para que produzca serotonina, como un triptófano. ¿Sabéis dónde tenemos el triptófano, verdad? Pues igual tenemos que dar un triptófano para que produzca serotonina. O también tenemos que equilibrar la flora intestinal. O tenemos que, a la vez que hacemos adelgazar, hacer una depuración. O sea, esos elementos hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y máxime cuando hablamos del sistema nervioso, que en las personas obesas se observan ciertos rasgos de personalidad, como son personas impacientes, intolerantes a la frustración, impulsivas. Entonces eso les da cierta atracción por lo dulce, y ya digo, eventualmente por el alcohol. Y es que además el consumo de glúcidos, que tiene su base, tiene su porqué, el consumo de azúcares aumenta la serotonina en el cerebro. Es que encima tiene guasa la cosa, que el azúcar actúa como una droga, aumentando la serotonina. Ahí veis el mecanismo, que no me merece la pena detallar, igual es muy técnico, pero cuando tú consumes azúcar aumenta la serotonina. Entonces, para evitar esto, pues igual tenemos que dar otros elementos que estimulen la producción de serotonina en nuestro organismo, como es el triptófano. Bienvenido sea. Si es por la alimentación es lo ideal. Y si tenemos que meter un extra, pues ahí tenemos nuestro Night Master como extra para aporte de triptófano para controlar esa compulsión con el picoteo. Que no solo es para dormir el Night Master, que yo recomiendo las cosas por la composición, no por la indicación que da el laboratorio. Estrategia que tenemos que hacer. Mira, la estrategia número 1. Acordaros de los 3 pilares, ¿no? El sobrepeso no solo se debe a factores externos, sino también, que eso lo dejo para el final, se debe a factores genéticos. Sí que es cierto que hay determinadas personas, que tienen una determinación genética, pero una determinación genética te puede condicionar, pero no es una sentencia que tú padezcas obesidad. O sea, que tu padre sea obeso, que tu madre sea obesa, que tu abuelo y abuela sean obesos, no significa que tú estés abocado irremediablemente a ser obeso. No te tienes que encandilar con eso, ni justificar con eso. ¿Por qué? Porque los estilos de vida, lo que nosotros hagamos con nuestra vida, influye sobre la expresión o una expresión de esos genes. Es lo que se llama la epigenética. O sea, los factores medioambientales que influyen en esos genes son más importantes que los genes. Tú puedes tener una tendencia a obesidad, pero si tú no abusas de las grasas, haces deporte, descansas bien, no vas a tener obesidad, aunque tengas esa tendencia genética. ¿Por qué? Porque estás modulando tus genes con unos enfoques de vida, con unos hábitos de vida, ¿no? En definitiva,
que para que funcione una pérdida de peso, no tenemos que hacer que funcione solo para perder los 5 kilos que hemos ganado en el confinamiento, como ahora vamos a ver cómo, sino que hay que asumir esos hábitos como un modo de vida, de una forma consciente, porque nosotros no queremos llegar a viejos, queremos llegar a viejos con calidad de vida, queremos llegar a viejos disfrutando de la vida, y eso depende de lo que nosotros hagamos, y lo que nosotros hagamos va a depender en primer lugar de la alimentación, de la actividad física y del descanso psicofísico que tengamos por la noche. Porque si no tenemos esto en cuenta, nos va a venir una cascada de enfermedades que no son debidas al azar, ni esas enfermedades son genéticas, sino que esas enfermedades nos las estamos ganando a pulso día a día con la obesidad, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta. Pero dadme que sea tan drástico y tan tajante, pero ya os digo, quiero que seáis conscientes de lo que estamos hablando, que no estamos hablando de estética, joder, que estamos hablando de calidad de vida cuando seas una persona mayor, porque vas a llegar, si te cuidas, a los 85 años mínimo vas a llegar, disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, que para abordar la obesidad, no solo igual estamos hablando de el body mission que ahora vamos a ver, sino que igual estamos hablando de que antes, cuando queremos hacer un enfoque global de la obesidad, igual tenemos que recomendar una dieta antiinflamatoria durante 1 o 2 semanas, o igual tenemos que recomendar una dieta depurativa, o depurar el organismo con un ProBalance y un Figoactive, un T-Figoactive, o tenemos indudablemente que recomendar una actividad física. Haga la dieta que haga, me da igual. Tenemos que intentar hacer una reducción del estrés, tener una buena calidad de sueño. Reducimos el estrés, ¿cómo? Con un Reishi, que es una planta adaptógena. ¿Cómo corregimos el sueño? Con un Neymaster. Una correcta microbiota, por la implicación que hemos dicho. Lo mismo que os he puesto una dieta antiinflamatoria del doctor Signalet, os pongo, por ejemplo, un tipo. Esta la uso yo habitualmente en mi consulta. Es una dieta mía. Es una dieta depurativa. Es una dieta de corte vegetariano, entonces muchas veces antes de hacer antes de abordar determinadas patologías con un tratamiento muy específico y para esa patología, pues igual hago una depuración general que le va a ayudar a ese órgano que tiene mal esa persona y meto una dieta depurativa. Es una dieta vegetariana que, bueno, la aplico 1 o 2 semanas, pero bueno, es un ejemplo, hay muchas dietas depurativas y ya está, es para poneros el ejemplo, ¿no? Y luego entramos en la pérdida, aparte del enfoque global que he intentado transmitiros, vamos a hablar ya de una forma más sucinta, porque esto lo conocéis todos, del plan 28 días Body Mission, ¿no? Que esto ahora puede ser adecuado para esos 5 kilos que hemos ganado. Y no 5 kilos, os vais a quitar más. Si lo hacéis bien, os quitéis 8 kilos, sin pestañear. A no ser que tengáis algún problema de tiroides, con ralenticios que dicen 5 kilos y tal, pero que os quitéis 8 kilos sin pestañear con el Body Mission. Y ahora es lo que os he dicho, ser conscientes que hemos ganado 5 kilos y, ojo, que no vengan para quedarse esos 5 kilos. Vamos a quitarlos, que tenemos la operación bikini encima, que se nos ha hecho todo encima, que tenemos que lucir tipito en el verano. No me gusta a mí como justificación, pero puede ser justificación para quitar esos 5 kilos. Que se nos puede juntar con la siguiente pandemia, me justifica más el perder esos 5 kilos. Pues me da igual lo que hagáis, pero perderme esos 5 kilos no os los quedéis, porque como no los quitéis de principio, se depositan de una forma que de verdad ni con látigo sois capaces de quitaros. Y una forma muy fácil de quitar es el plan Body Mission. Es muy sencillo. Suso, por favor, dejo de compartir, pon el vídeo, por favor. Suso, ¿te he dejado despierto o te he dormido? No, estoy aquí, súper interesante. Voy a ello. Venga. Segundo. Sí. Compartir. Ya está. Elan Life Tact. Your life, your tact, your well-being. You wish to get closer to your desired weight in an uncomplicated and well-balanced way? You want to get in shape for an important event? You simply want to feel at ease with your body and to radiate self-confidence. Get the support you need
right now with LR LifeTact Body Mission, step by step to your feel-good weight. With the tasty Figu Active meals of the Body Mission, you save calories. Together with the supporting products, you ensure your daily supply of minerals and trace elements. The personal weight loss coach helps you benefit from your success in the long term. Look forward to a new body sensation. You can do this with LR LifeTact Body Mission. LR LifeTact. Your life, your tact, your well-being. ¿Qué pasa, Miguel? Por ello. ¿Os habéis fijado en el vídeo que ha puesto Suso la corbata de uno de los modelos? No, seguro que no. ¿Os habéis fijado en los modelos, menos en la corbata? ¿Os habéis fijado en toda la carne? En fin, fuera coñas. Que la verdad es que, como dice el elemento de motivación del vídeo, es veros a gusto, ¿no? Pero que también es muy importante, o sea, el que tú te mires al espejo y tu imagen corporal se identifique con la imagen que tú tienes de ti, eso te va a dar una confianza en la vida que te va a hacer, va a hacer tener éxito. Y si no, preguntadlo en las personas. Mira, nosotros que somos una empresa de venta directa, la confianza que han cogido las personas que están dentro de nuestra estructura y que han hecho el plan 28 días y han perdido la barbaridad, que ahora os voy a poner un par de imágenes, la barbaridad de kilos que han perdido, pero barbaridad de kilos. Entonces, claro, esa persona es que está con una sonrisa no de oreja a oreja, de cogote a cogote. Entonces, irradia confianza, y vende el producto pues sabiendo que lo ha probado y que funciona, claro. Entonces, calidad de vida, estado de ánimo es fundamental. El aplicar el plan 28 días, hacemos una disminución de la ingesta calórica, porque realmente no hay secretos. Si adelgaza el plan 28 días, ¿por qué metemos menos calorías? Claro, no somos conscientes que estamos disminuyendo la ingesta calórica. No lo pasamos mal tampoco. Aumenta un poquito la proporción de proteínas, muy poquito, y disminuye la proporción de hidratos de carbono. Esos son los secretos del plan 28 días. Nos da calidad de vida, mejora nuestro estado de ánimo, disminuye la ingesta calórica, aumentando la proporción proteica poco, no la hace descompensada la dieta, y disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono. Mejora mucho la saciedad. El plan 28 días te induce a hacer deporte, que es un pilar básico que hemos hecho. ¿Por qué? Porque además el deporte acelera el metabolismo, ayuda a mantener el tono muscular por el aporte proteico. Además, nuestro batido proteico hace eso, evita la flacidez, aumenta el tono muscular, aumenta el metabolismo basal, porque a mayor tono muscular, mayor metabolismo basal, más quemas tejido graso porque necesita ese músculo grasa para funcionar. Entonces, nos induce el plan 28 días a tomar hidratos de carbono complejos y de bajo índice glucídico, cuando hace el consejo y el desarrollo del plan 28 días. Nos enseña a controlar el apetito con la misma dieta, jugando con el nivel de azúcar en sangre y también con el tamaño del estómago, que esa es la clave para que lo que perdamos lo mantenemos a posteriori, porque tenemos nosotros dos elementos que actúan en el sistema nervioso central sobre el centro del apetito. Uno es el tamaño del estómago. A mayor tamaño del estómago, más tarda en llenarse. Cuando se llena, cuando la comida de una parte del estómago toca con la otra, manda la orden de decir, no comas más que estoy lleno. Claro, si con la dieta vamos reduciendo el tamaño del estómago, nos vamos a saciar antes. Y luego, por otra parte, el nivel de azúcar en sangre. Como estamos metiendo hidratos de carbono de bajo índice glucídico, entonces vamos a tener un constante nivel glucídico en sangre mucho más adecuado que los picos de insulina que nos puede producir el consumo de hidratos de carbono de rápida absorción. Entonces eso también hace que mantengamos el apetito y actuemos sobre el centro del apetito. Eso lo conseguimos con la dieta, ¿no? Y luego también nos recomienda beber de 2 a 3 litros de agua al día. Tened en cuenta una cosa, que los sustitutos de las comidas tienen una proporción muy buena de hidratos de carbono, proteína y grasa, y ladeándose un poquito a la proteína en detrimento de hidratos de carbono, pero sin ser descompensado, salvo el batido proteico, que el batido proteico sí que es proteína pura y dura, aporta los minerales, vitaminas y micronutrientes que necesita el cuerpo, no es carencial en ningún momento,
y no tiene ni conservantes, ni lactosa, ni gluten añadidos, con lo cual es apta para personas que no toleren estos elementos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos las sopas FigoActive sustitutivas en un momento dado o complementarias de una comida. Ahí os da un poco, no voy a entrar en detalle, y eso eso lo tenéis ya muy desarrollado en los sucesivos webinarios que hemos hecho. Tenemos el batido FigoActive, que por cierto, divino el batido, tanto el de café con leche como el de fresa banana y el de vainilla son divinos. Esto no os quiero ni contar, nuestro muesli, muy sabroso y sobre todo bio, y sobre todo además no es el muesli azucarado que nos vende Kellogg's, ¿eh? Es un muesli sano, es un muesli natural, de soja, avena, arándanos, arroz, coco, avellana, maíz y malta de trigo. Las barritas, ¿qué os voy a decir de las barritas? Cuando hemos dado de muestra en alguna de las presenciales, yo soy el primero que me lanza por ellas, están divinas. Y luego nuestra bebida proteica, ¿no? Eso sí, os quiero hacer una reseña. Ojo, lleva leche. La bebida proteica lleva leche, que en una ocasión tuve un susto con una socia que le dio a su hijo que tenía alergia a la leche, le dio la bebida con proteínas porque iba al gimnasio. Tened en cuenta, lleva leche, lleva soja y lleva huevo, y hay personas que no toleran la proteína de leche. Esas personas no lo pueden tomar, o las que sean alérgicas al huevo, evidentemente, ¿no? Pero funciona muy bien, salvo esa excepción, cuando lo utilizamos para mantenimiento de masa muscular. En personas que hagan ejercicio, ya sabéis, mi recomendación siempre de un buen batido del Protein Power después del ejercicio, en la hora siguiente, para que esa proteína se utilice en el desarrollo de la masa muscular. Evita la flacidez por el aporte proteico extra en la dieta, aumenta el metabolismo porque aumenta el desarrollo de la masa muscular y tiene un efecto saciante de primer orden. ¿Sabéis por qué funcionan las dietas hiperproteicas? Porque la proteína sacia. Si es que no tiene otro secreto la dieta hiperproteica, la proteína sacia. Incluso es reconocido por las personas que no les gusta recomendar dietas proteicas. La proteína sacia. Entonces, claro, nosotros por la noche nos tomamos un vasito o un batido de proteína del Protein Power. Rayos, no estamos metiendo calorías, porque veis lo que estamos metiendo de calorías. Si lo hacemos con agua, estamos metiendo 46 kilocalorías por 100 mililitros de agua. Si hacemos con leche desnatada, estamos metiendo 104 kilocalorías por 125 de leche desnatada. Si es que casi no es aporte calórico para la saciedad que nos va a dar. Entonces esto nos da mucho juego, por ejemplo, para hacer una cena un poquito parca, una cena un poquito pobre, y antes de meternos a la cama nos metemos nuestro batido proteico. Entonces no nos levantamos a medianoche con apetito a picar, que entonces ya que estás medio dormido, picas lo que pilles. ¿Sabéis? Ese es un truquillo que yo suelo recomendar a mis pacientes, a mi gente, ¿no? Reducir la cena, la proteína antes de meterte a la cama, y me aguantas hasta la hora del desayuno como una moto. Por ejemplo, mira, os voy a poner aquí unos ejemplos. Esto lo he sacado con el permiso de unos socios. Con el permiso de unos socios lo he sacado de... Disculpad, un momentito. Disculpad, alguien está armando escándalo fuera, no soy yo. Mirad, por la mañana, por ejemplo, recomendaciones que podemos hacer. Nada más levantarnos. Cuando te levantas, tú te bebes con un buen vaso de agua, 2 vasos de agua, tus pastillas de Probalance, depurativas. Y luego tomar medio cacito de bebida proteica FigoActive. Eso antes de desayunar. Te levantas, nada más te levantarte, te metes eso entre pecho y espalda. Te aseas, te acicalas, consultas el ordenador, escuchas las noticias y desayunas. Un desayuno normal. Pues un pan tumaca con tu zumito, pero ¿por qué? Si ya hemos tomado antes, ya veréis cómo os entra menos desayuno. Vale. Es preferible parcializar las ingestas, hacer mega ingestas 3 veces al día. Por eso os pongo esto. Ya nada más levantaros, vais a estar metiendo sustancia en el estómago. Va a estar medio lleno el estómago. Vais a tomar un desayuno que es nutritivo, que puede ser el pan tumaca o puede ser un buen batido
de los nuestros, de los que son divinos, y luego durante la mañana os recomiendo, que ahora lo tenemos fuera de estocaje, pero en breve va a estar ya, durante el litro y medio, meter el litro y medio de infusión del té Figuactiv y tomarlo a lo largo de toda la mañana. Te va a saciar y encima te va a hacer orinar, te va a hacer depurar, vas a estar depurando también junto con el ProBalance que tomas por la mañana. Y a media mañana, para que no vayas al mediodía devorando las esquinas de la mesa, tómate una fruta o 2 piezas de fruta. O te puedes tomar media barrita de Figuactiv. O te puedes tomar un batido de frutas y verduras en plan de smoothie. O te puedes tomar un yogur desnatado, 0% materia grasa, con un poquito de mueslis a media mañana. Entonces, veis, estamos parcializando las ingestas. No estamos tomando mucho de golpe y vamos a evitar, al parcializar las ingestas, el que a media mañana nos dé un arrebato de comida y vayamos a picar algo con grasa. Luego, al mediodía, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Antes de comer, beber 2 buenos vasos de agua con nuestro ProBalance, nuestras 4 pastillas de ProBalance, comer normal, o puedes hacer una dieta normal, teniendo en cuenta alimentos prohibidos y alimentos aconsejados y no aconsejados, que ahora os voy a dar una lista, pero dieta mediterránea. Una comida normal, evitando los alimentos prohibidos, pero dieta mediterránea, lo que siempre hemos desarrollado. Y si echáis siesta, que no sea más de 20 minutos. A media tarde, lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? O bien 2 piezas de fruta, o bien, oye, lo que os he comentado antes, el yogur desnatado con un poquito de mueslis, media barrita Figuactiv, un buen zumo de verduras de frutas, un batido de los nuestros, esa puede ser una opción. Y luego, cuando vamos a la cena, lo mismo, antes de cenar, media horita, tus 2 buenos vasos de agua con ProBalance, y ahí ya viene la sustitución. Yo recomiendo mucho por la noche sustituir, o bien una sopa Figuactiv, o bien un batido de bebida vegetal, lo que hemos hablado, ¿no? Cenar siempre como mínimo, es importante 2 horas antes de meterse a la cama, es importante, para que tengamos la digestión bien hecha. Y antes de meterte a la cama, tu buen batido de bebida proteica, lo que hemos comentado, para adentro. Y ya veréis cómo no os levantáis a medianoche con apetito, si seguís estas pautas. Y os levantáis satisfechos, habiendo descansado en condiciones. Es muy importante beber 2 litros de agua al día, aparte de ese litro y medio que os he dicho por la mañana, y hacer ejercicio. Eso es una clave también para perder el peso. Aquí os pongo los alimentos prohibidos, los azúcares, como alimento prohibido, azúcares refinados, blancos, harinas blancas, bollería, pastas refinadas, el arroz blanco, fritos fuera, la sal, el alcohol, el café a medias, si no abusáis os lo podéis permitir, encurtidos, salazones, embutidos, charcutería, envasados, mantequillas y demás, carnes, grasas, helados, porquerías, quesos, leche entera, eso fuera, sustituir por bebida de avena, vegetal, de almendras, snacks fuera, tenemos nuestras barritas que son muchísimo más saludables y encima nos llenan y son muy equilibradas, fuera refrescos, sodas, Coca-Colas y demás porquerías, tenemos nuestros batidos refrescantes y quitad en definitiva todo lo que sabéis que engorda. Y sí, podéis tomar pues verduras, frutas de temporada, al vapor las verduras, frutas de proximidad, verduras de proximidad, carnes blancas asadas o a la plancha o al horno, legumbres sin ningún tipo de restricción o problemas, frutos secos o frutas secas, naturales, sopas, purés, eso sin problema, ¿no? Ya veis que es un poco dieta mediterránea, lo ideal de una dieta mediterránea, pero quitando las cosas que no debemos meter, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es un poco lo que os quería comentar. Este plan 28 días nos viene como anillo al dedo para esa pérdida de peso. Os iba a poner un par de fotos, disculpadme un momentito, que son espectaculares, ¿eh? Yo creo que merece la pena, disculpadme un momentito, que merece la pena que os ponga este par de fotos. A ver. Creo que es este.